¿Qué tal amigos? Les saluda Miguel Peralta y en esta oportunidad quisiera presentarles un ejemplo de diseño para un perfil tipo PTE, perfil tubular estructural de sección rectangular en acero a 500 grados C, que se le será sometido a flexión y cortante. El ejemplo está aplicado al diseño de una correa. La correa es un miembro que pertenece a una cubierta cuya función es la de soportar el peso de la cubierta como tal, de algunos accesorios, las cargas vivas, algunas cargas ambientales, y que generalmente, pues, este miembro es el que más se repite en una cubierta, si la cubierta tiene una gran superficie. Por esa razón, pues, queremos hacer este ejemplo práctico con el ánimo de que el usuario pueda revisar, pues, los estados límite que hay que revisar. Revisaremos estados límite por resistencia y también revisaremos la correa por el estado límite de funcionamiento, es decir, el control de sus deflexiones. Entonces, estos son los datos para el diseño. La cubierta es una cubierta a dos aguas. La cercha o el miembro de apoyo de las correas tienen una longitud proyectada horizontalmente de 25.4 metros, 25.400 milímetros. La longitud de la correa es de 6 metros. El ejemplo va a considerar que la correa vaya simplemente apoyada en los extremos, es ya como una facilitar los cálculos acá dentro del ejercicio que se va a presentar. Usualmente lo que se hace es que la cubierta pase de manera continua, eso con el ánimo de poder compensar los momentos positivos y negativos y encontrar una solución más favorable, pero para este ejemplo lo vamos a realizar como si estuviera la correa simplemente apoyada entre los extremos de la cercha. Esta es una correa. Como ven, es un miembro que se repite muchísimo en una cubierta y pues vale la pena estudiarlo con detenimiento. Bueno, entonces, como les decía, la luz de la correa es de 6 metros, 6.000 milímetros. La pendiente de la cubierta que se está estudiando es de 12.5%. La separación entre ejes de correa es de 1.600 milímetros. Este dato corresponde a la teja escogida para el proyecto, para el diseño como tal. Lo primero que hay que escoger siempre es la teja. Ella me va a determinar cuál es la distancia entre apoyos en la que se va a garantizar un buen comportamiento de la teja. Entonces, ese dato viene de la ficha técnica de las tejas que se vayan a emplear. La sección de la correa con el que probaremos el diseño será una sección tipo PTE, 70 milímetros de ancho por 200 milímetros de altura y 3 milímetros de espesor de pared en acero a 500 grados C. Muy bien. Acá tenemos en el corte A presentado en la diapositiva que acabamos de ver. Aquí hacemos el corte a dos correas. Aquí tenemos las dos correas ubicadas, la teja, la distancia entre ejes de correa, 1.600 milímetros, la distancia proyectada con respecto al plano horizontal, 1.588 milímetros, el ángulo que corresponde a una pendiente de 12.5% es 7.125 grados. Para tener una referencia con respecto a las fuerzas internas que tendrá el perfil, las resistencias requeridas, pues tomaremos los ejes X y Y, tomando el eje X como el eje fuerte de la sección y el eje Y como el eje débil de la sección. Aquí tenemos la sección transversal del perfil PTE rectangular. Como lo mencionábamos, tiene 70 milímetros de ancho total, 200 milímetros de altura y un espesor nominal de pared de 3 milímetros. Es en acero a 500 grados C, la propuesta para el diseño. Entonces, ese corresponde al espesor nominal, 3 milímetros. Por tratarse de un perfil en acero a 500 grados C, tenemos que hacer una disminución del 7% y calcular sus propiedades geométricas con base a esa disminución. Eso ya es un requisito normativo. Y el peso de este perfil es aproximadamente 12.3 kilogramos por metro lineal. Las dimensiones B y H que serán necesarias para estudiar la relación ancho-espesor de los elementos que conforman el perfil PTI están definidos en la sección B4, 1B, inciso D, de la especificación ISC 360-2016. Pues básicamente lo que dice ese numeral es que para efectos de considerar las relaciones ancho-espesor, tenga en cuenta que el radio interno
o tómelo mejor como la mitad del espesor de diseño, 0.5T. Es decir, que 0.5T más el espesor de la pared al lado y lado, estoy restando 3 veces el espesor al ancho total. Y de esa manera se puede calcular la distancia H y la distancia B que ven en el esquema. Aquí tenemos las propiedades geométricas del perfil. Algunos catálogos comerciales, pues de pronto encontrarán todos los datos. Sin embargo, en este canal, pues hicimos la tarea de generar un procedimiento de diseño para que ustedes puedan tener su hoja de cálculo en el que se dan cada uno de los pasos para calcular las propiedades de un PTE, de un perfil tubular estructural rectangular o cuadrado. Entonces ahí está el enlace, en el canal lo pueden buscar y previamente al diseño de la correa tal vez tener programada de una vez la hoja de cálculo que me permita obtener todas estas propiedades con base a los requerimientos de AISC. Muy bien. Vamos a empezar el diseño, pues el primer paso será la evaluación de las cargas. Estas son las cargas propuestas. Empecemos por las cargas muertas. Tenemos el peso propio de la teja y los tirantes, estimado en 8 kilos por metro cuadrado, 0.08 kilogramos por metro cuadrado. La aferencia se toma completa porque es la longitud real de la teja, 1.6 metros. Tendremos una carga por metro lineal de 0.128 kilonewton por metro. La cubierta, para el ejemplo, considera el peso de la red contra incendios. Se estima en 12 kilos por metro cuadrado o 0.12 kilonewton metro cuadrado. Acá la aferencia es proyectada con respecto a la horizontal y nos dará una carga por metro lineal sobre la correa de 0.191 kilonewton por metro. También podríamos incluir peso por paneles solares, ya que está pues muy de moda el tema climático y gran parte de los limitantes en poder aprovechar las áreas que tienen las cubiertas, precisamente es que la cubierta tenga la posibilidad de sostener este tipo de cargas. Entonces, los paneles solares, un valor estimado, podría estar por el orden de 25 kilos por cada metro cuadrado, 0.25 kilonewton metro cuadrado. Por el ancho proyectado horizontal, nos dará 0.397 kilonewton por metro, casi 40 kilos por metro lineal sobre la correa. Peso por iluminación y otros a tener en cuenta, 7 kilos por metro cuadrado, 0.07 kilonewton metro cuadrado, por el área proyectada horizontal, 0.111 kilonewton por metro. Y el peso propio de la correa calculado, ojo que este peso propio tendrá que estimarse con el espesor nominal de la correa, ¿cierto? No puede dar una correa más liviana. Tenemos que su peso es 12.3 kilos por metro lineal o 0.123 kilonewton por metro. Eso redondeando la gravedad a 10. Así que la suma de todas las cargas muertas está por el orden de 0.95 kilonewton por metro. Pues el ejemplo considera una correa con pesos importantes. Tal vez para que esta sea la opción más indicada, teniendo en cuenta que existen en el mercado también perfiles abiertos, tipo C o Z, más eficientes, pero tal vez para el tema de cargas sea preferible utilizar un PTE. Por eso la razón de emplear esta sección. Entonces la carga muerta será una carga en dirección de la gravedad. Esta será la carga que irá sobre la correa. Para el caso de las cargas vivas, pues el reglamento dice que si la pendiente es menor a 15 grados, tenemos que emplear una carga por metro cuadrado de 0.5 kilonewton metro cuadrado, es decir, 50 kilos por metro cuadrado. En nuestro caso, la pendiente nos da algo así de 7 algo la inclinación en grados, por lo tanto, pues está por debajo de 15 grados, tenemos que utilizar los 50 kilos por metro cuadrado. Cuando la pendiente o el ángulo es mayor a 15 grados, pues entonces la carga viva se disminuye a 35 kilos por metro cuadrado o 0.35 kilonewton metro cuadrado.
La aferencia para la carga viva siempre será la proyectada horizontal. Entonces, el producto entre la carga viva y la aferencia pues, nos dará por metro lineal equivalente a 0.794 kilonewton por metro. La dirección de esa carga también es gravitacional. Y para el tema de considerar el viento, para el diseño de la correa, supongamos que la presión que vamos a estimar para el diseño sea de 40 kilos por metro cuadrado o 0.4 kilonewton por metro cuadrado. Un análisis más riguroso del viento podrá determinar el valor exacto, pero para el ejercicio suponga que sea 0.4 kilonewton por metro cuadrado. Esa presión es normal a la superficie, entonces observen que la dirección de esa carga es perpendicular al plano de la cubierta. Entonces esa carga por la aferencia nos dará, ya sea más o menos en ambas direcciones, 0.64 kilonewton por metro sobre la correa. Esa sería un resumen de la evaluación de cargas, dependiendo a lo que consideramos que estará aplicado para el ejemplo. Entonces, estas son las cargas, la carga de viento, bueno, el subíndice W, esta es la carga viva y esta es la carga muerta. Observe que los ejes locales del miembro estructural del PTE pues, están rotados con respecto a la dirección de las cargas. Valdría la pena calcular las componentes en cada dirección X y Y para tener, en lugar de una carga resultante, ya sea muerta o viva, pues dos componentes que vayan en la misma dirección de los ejes del perfil. Eso facilitaría mucho la evaluación de las fuerzas internas. Entonces, en el paso 2 vamos a descomponer las cargas de los ejes principales en la sección del PTE de 70 por 200 por 3 milímetros. Para la carga muerta, pues entonces vamos a tomar la carga muerta por el seno del ángulo, ¿cierto? Que sería el que está proyectado en la dirección X, ese sería el lado opuesto del ángulo acá medido. Entonces sería 0.95 por el seno de 7.125 grados. Eso nos dará 0.118 kilonewton por metro. En la dirección Y, ya pues con el coseno, lo calculamos y nos da 0.942 kilonewton por metro. O sea, lo que estamos haciendo es descomponiendo cada fuerza en los ejes X y Y del perfil. Para la carga viva hacemos lo mismo. Entonces tendremos una componente en la dirección X de 0.098 kilonewton por metro y en la dirección Y, pues la componente será de 0.788 kilonewton por metro. En el caso del viento, pues en la dirección X no tendremos carga porque el viento va normal a la superficie de la teja, es decir, en la dirección Y del perfil. Más o menos 0.64 kilonewton por metro. Así que ahora las cargas pues estarán de esta forma. Tendremos componentes en la dirección Y. Aquí está el viento que puede cambiar de dirección y componentes en la dirección X. Esto facilitará alrededor de ambos ejes pues calcular los cortantes y momentos. Podemos dominar un poco más el problema. En el paso 3 revisaremos las combinaciones de carga. Pues se deben tomar de acuerdo con el código de construcción aplicable. En Colombia, pues es la NSR 10 o NSR tal vez 2023, no sé cuándo al fin vaya a salir. Pero para este ejemplo, para no ir muy agarrados de nuestro reglamento acá en Colombia, pues utilizaremos el ACE 716. En la sección 231 de este documento, pues está el listado de las combinaciones básicas para el método de la resistencia última, el RFD. Entonces, como en el ejercicio no se consideran cargas por lluvia ni nieve, tal como lo dice ACE 716, pues vamos a modificar los subíndices y el tipo de carga y estas serán las que vamos a estudiar. Solo vamos a considerar carga muerta, carga viva y cargas por viento. Si su ejercicio considera cargas de granizo, por ejemplo, actualmente
se consideran si la ubicación de la cubierta está por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, o si el gobierno local exige que se haga una consideración de tener en cuenta las cargas por granizo, pues tendrá que hacerse. Pero para el ejemplo solo tendremos carga muerta, carga viva y carga de viento. Bien, así que obtenemos 8 combinaciones de carga para el diseño de esta correa. La combinación 1, pues nos arrojará la carga última en la dirección X y Y, ¿cierto? Eso multiplicando cada factor por cada componente en esa dirección. La combinación 2 también tendrá pues, dos cargas últimas, una en X y una en Y. La combinación 3 tendrá el viento en dirección positiva, es decir, en la misma dirección que las componentes de carga muerta y viva en la dirección Y. Y la combinación 4 pues tendrá en la dirección contraria, esto cambiando la dirección. Cada una de las combinaciones pues se desglosa y se amplifica por el cambio de dirección del viento. Ahí están todas y pues la idea es que para cada caso, cada combinación, nos toca revisar las resistencias requeridas en cada análisis. De aquí nos toca hacer un análisis estructural 8 veces para esa correa. Pueden salir más combinaciones dependiendo los tipos de carga que usted quiera considerar. Cabría incluso incluir fuerzas de sismo, su fuerza de sismo como tal en la correa, si la masa pues llegase a ser importante, no lo consideramos, pero debería tenerse en cuenta de acuerdo a la ubicación de la estructura, de acuerdo al nivel de carga que esté soportando, pues también dentro de las combinaciones incluir temas relacionados con el sismo, incluso con granizo. Como lo explicaba anteriormente, depende de la ubicación de la estructura. Muy bien. En el cálculo de la resistencia requerida para cada combinación, pues esta es la correa, ya viéndolo como los ejes X y Y, tal como lo habíamos proyectado, el eje X, el eje fuerte del perfil, el eje Y, el eje débil, y tenemos la carga para cada combinación. Cada combinación de carga pues va a generar un diagrama de cortante en la dirección del eje que estemos estudiando y un momento. Entonces, para el eje X, este será su diagrama de cortante y momento. Para el eje Y, este será su diagrama de cortante y momento. Obsérvese que aquí en la dirección Y, este es el momento alrededor del eje X, y en la dirección X, este es el momento en la dirección alrededor del eje Y. Eso para tenerlo en cuenta. Aquí tenemos cada W de cada componente para cada combinación. Es decir, las 8 combinaciones nos tocará estudiarlas con este diagrama, tal cual como lo ven. Entonces, para cualquier combinación, la combinación N de 1 a 8, pues la carga axial que tome la correa para este ejemplo se considera que es despreciable. Supongamos que para el análisis sea 0. El cortante en la dirección X, el momento en la dirección X se calcula con la carga en la dirección Y, el cortante en la dirección Y con la carga en y el momento alrededor del eje Y se calcula con la carga en la dirección X, tal como lo ven ahí. Entonces, ya con estas ecuaciones, para cada combinación, ustedes pueden obtener las fuerzas internas en la correa. Esta es la tabla de resistencia requeridas para la correa. Cada combinación le va a solicitar a la correa cortante y momento en función de la cantidad de carga que presente dicha combinación. Entonces ahí está calculada para cada combinación y hay que revisarlas cuando hagamos la relación demanda-capacidad en las ecuaciones de interacción del capítulo H de ISC, H11 exactamente, pues tendremos que revisar los índices de demanda-capacidad para cada combinación. ¿Cierto? No solo pensar en la 1,2D y 1,6L, sino hay que revisar en lo posible todas. Es muy fácil. Si esto está programado, pues no hay ningún inconveniente en hacerlo. Bueno, entonces en el paso 4
vamos a calcular la resistencia disponible por flexión con respecto al eje X, es decir, la resistencia a la flexión alrededor del eje fuerte. Pero como ya tenemos una resistencia requerida, pues miremos cuánto el perfil aguanta por flexión con respecto al eje fuerte. La distancia B siempre será paralela al eje de estudio de la flexión y H será la altura, siempre será H la altura. H lo voy a medir perpendicular al eje al que estoy trabajando la flexión. Entonces, cuando vayamos a estudiar la flexión alrededor del eje Y, pues lo que hacemos es acostar el perfil y el lado ancho, pues ahora será B y el lado corto será H. Y así no nos complicamos para la interpretación de las ecuaciones que nos ofrece ISC en el capítulo F7 de la especificación. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es revisar las relaciones ancho-espesor. Entonces, el elemento que va paralelo al eje de estudio, ese elemento paralelo al eje de estudio en dirección paralela, será la aleta, ¿sí? Esa será la aleta. Y el alma será pues el elemento perpendicular al eje de estudio. Entonces, en el caso por el lado fuerte, estos son los valores de lambda P y lambda R. Los encuentran tabulados en la tabla, valga la redundancia, B41B, caso 17 de la especificación ISC. Ahí ustedes encuentran estas dos ecuaciones y los dos valores de lambda P y lambda R pues se calculan dependiendo del material del perfil. Para el PTE que estamos estudiando, es un acero con un FY de 345 megapascales, lambda P es 26.97 y lambda R es 33.71. La relación ancho-espesor, B sobre T, este ancho B sobre el espesor de diseño, sobre 2.79, da como resultado 22.09. Ese valor, relación ancho-espesor, es menor que lambda P, por lo tanto, la aleta es compacta, lo que quiere decir que la aleta tendrá la capacidad de desarrollar esfuerzos de plastificación, podrá llegar a la plastificación debido a que es relativamente corta, ¿cierto? Es estable para generar esa plastificación. Bien. En el paso 4.2, lo que vamos a estudiar ahora es el alma, relación ancho-espesor del alma del PTE, que puede ser que sufra un pandeo local cuando esté por flexión. Entonces nos vamos nuevamente a la tabla B41B, el caso 19, es el que vamos a estudiar, de la especificación ISC 2016, 360-2016. Ahí nos presentan dos valores de lambda P y lambda R nuevamente, ¿cierto? Encontramos un valor de lambda P de 58.27, esto para el alma, y lambda R de 137.24. El elemento puede ser compacto, no compacto o esbelto, y para cada, donde clasifique, para cada grupo, pues están sus ecuaciones de resistencia. Entonces tenemos que el alma, pues la relación ancho-espesor para el alma es 68.68. Eso es H sobre T de diseño. Está en el rango entre lambda P y lambda R, por lo tanto el alma en ese sentido es no compacta. Muy bien. Ya tenemos que para este perfil la aleta es compacta y el alma no compacta. Entonces nos vamos a la sección F7 de la especificación ISC. Entonces el estado límite de fluencia está especificado en F7.1. Habla que la resistencia del perfil será el momento plástico, FY por Z. Como el alma es no compacta, pues este estado límite no aplica, no podrá plastificar toda la sección debido a que el alma es no compacta. Por lo tanto, pues dejamos acá solo la ecuación, la F7.1, a manera de información, pero no aplica este estado límite para el diseño. Puede ser que en otro, si toda la sección sea compacta, este sea el que aplique. Bien. En el paso 4.4 revisamos el estado límite de pandeo local de la aleta. Entonces, en el caso de nuestro ejercicio, la aleta no sufre pandeo local porque es compacta. Por lo tanto, para secciones con aleta compacta no es aplicable el estado límite por pandeo local de la aleta. Si fuera el caso que la aleta fuera no compacta, pues la resistencia de momento la calculamos con esta ecuación. Es la ecuación F7.2.
Y si también se diera el caso que la sección en la aleta fuera esbelta, ¿cierto? La relación entre el ancho y el espesor de la aleta fuera esbelta, pues entonces nos tocará calcular un módulo elástico efectivo, ¿cierto? Por el FY. Aquí tenemos el cálculo del ancho efectivo, B sub E, ¿cierto? Y pues lo que hacemos es tomar el módulo elástico total, S sub X, y le restamos el módulo elástico que genera esta diferencia entre el B real y el ancho efectivo. Generalmente el ancho efectivo, si está considerado, o sea, si aplica para como elemento esbelto, pues tiene que dar lógicamente menor que el ancho B real. Lo que estoy haciendo es quitándole como área al perfil y considerando que ese tramo B menos B sub E, pues no hay ningún aporte en la resistencia de flexión. No es nuestro caso, porque afortunadamente la aleta en la dirección del eje fuerte es compacta. Entonces aplica el inciso A, donde no es, que dice que pues este estado límite de pandeo local de la aleta no se debe revisar. Bien. En el paso 4.5 estudiamos el estado límite de pandeo local del alma. Vamos a la sección F7.3 de la especificación de AISC. Entonces, si el alma hubiese clasificado como compacta, pues este estado límite no lo tendríamos que revisar. El inciso B nos da ecuaciones para estudiar el alma en el caso que sea no compacta. Aplica este. Recuerden que cuando evaluamos el alma en la dirección fuerte, nos dio que el alma es no compacta, por lo tanto tendríamos que revisar la capacidad del perfil a flexión con esta ecuación, ¿cierto? Que depende precisamente de relación H sobre T, que está FY, el módulo de elasticidad, todos los datos son conocidos. Como esta sección aplica, la resistencia con respecto al eje fuerte es de 29.92 kilonewton por metro. Esto para el pandeo local del alma. Si por alguna razón en otro ejemplo les diera que el elemento del alma fuera esbelto, que no es nuestro caso, pues entonces tendrían que calcular el factor RPG. Está en la sección F5.6. Esta sección F5.6, F5, trata vigas en I con alma esbelta. Sin embargo, el inciso de F7.7 nos dice que vaya y calcule RPG con respecto a F5.6. Aquí están los valores de cómo se calcula el AW, que es la relación entre dos veces el área del alma dividido entre el área de la aleta. Y se revisan dos casos. El primero es la afluencia de la aleta por compresión. Entonces, la resistencia alrededor del eje fuerte será RPG por FY por el módulo elástico del perfil total. Y el otro estado límite que se revisa en el inciso C sería el pandeo local de la aleta en compresión. Pues cambia que ya no estamos hablando de FY con respecto a la ecuación anterior, sino tendremos que calcular un F crítico que se estima con esta ecuación. El valor de K sub C en esta ecuación se tomará como 4. Pero como dije, reitero que este no es nuestro caso. Esto es solo si el alma del PTE nos clasificara como esbelta. Muy bien. Paso 4.5. El estado límite por pandeo lateral torsional. Este estado límite no aplica para secciones cuadradas o evaluadas con respecto al eje débil, que será pues la siguiente fase del paso 5. Sin embargo, pues lo hacemos aquí a manera de revisar el diseño. No es usual que gobierne el pandeo lateral torsional debido a que estas longitudes LP y LR son, LR por ejemplo es muy grande, así que la pérdida de resistencia con respecto a LP en esa pendiente de caída de fuerza es muy baja. Para luces muy grandes, en una correa, pues muy probablemente las deflexiones sean las que controlen el diseño y no el pandeo lateral torsional. Otra característica a tener en cuenta es que el factor
de modificación por momento no uniforme, es decir, aquí tenemos una viga simplemente apoyada, esa es la correa con una carga última distribuida, ¿cierto? Si no está riostrada en toda su longitud, este valor de C sub B, ese es un factor de modificación que le ayuda a la resistencia. Esta ecuación la encontramos en la sección F1 de la especificación de ISC, es la ecuación F11. Entonces, para este caso, donde la correa no está riostrada, es decir, toda su longitud entre apoyos está libre lateralmente a tener algún tipo de pandeo lateral torsional, el valor de C sub B es 1.136. ¿Podría usted considerar un valor conservador asumiendo que C sub B es 1? Ese podría ser una forma fácil de no involucrar a C sub B, pero un 13% de capacidad adicional no le hace daño al cálculo de la correa. Bueno, este es el valor del radio de giro con respecto al eje menor. El valor de LP y LR dependen de ese radio de giro, la raíz de la cuadrada de la relación entre la inercia en Y y el área del perfil. Nos da 30.59 milímetros. LB es la longitud entre arriostramiento lateral de la correa. Como vamos a colocar al menos 2 tornillos en los apoyos de la correa, al menos 2 tornillos es indispensable instalar en el apoyo de la correa, no se puede uno solo. Ojalá que la distancia entre esos 2 tornillos al menos sea la mitad de la altura del perfil para, de cierta manera, garantizar estabilidad a la rotación del miembro. Entonces, el LB entre esos 2 puntos será entre los apoyos de la correa. El cálculo de LP se basa en esta ecuación, que es la F712. Reemplazando valores, tenemos que la longitud plástica LP es de 1908 milímetros para este perfil. Y LR se calcula con esta ecuación, la F713, cuyo valor es de 53.335. O sea, vean, LP es apenas escasos 2 metros y LR es casi 53 metros. Así que la pérdida lineal de resistencia en esa longitud tan larga entre LP y LR, pues es casi una pérdida despreciable teniendo en cuenta que a muy temprana longitud el perfil tal vez rija más por deflexiones que por resistencia. Así que pues no es usual que el pandeo lateral torsional pues gobierne en un diseño de este tipo. Muy bien, sin embargo lo hacemos. La norma en el caso de la ISC 360-2016, el código de construcción lo, eh, lo especifica, el F74. Muy bien, ya tenemos los 3 valores, LB, LP y LR. Observen que LB está entre LP y LR, por lo tanto, en el caso A no aplica, porque LB es más grande que LP. Este es el aplicable, donde LP es menor o igual a LB, menor o igual a LR, ¿sí? Porque pues 6.000 milímetros está contenido en este margen entre 1908 y 53.335.7. Entonces esta es la ecuación F710, simplemente reemplazar cada uno de los datos que ya tenemos y encontramos que la resistencia para esta sección por el lado fuerte por pandeo lateral torsional es de 30.79 por 10 a la 6 newton milímetro. Si fuera el caso que BLB fuera más grande de 53 metros para este perfil, ¿cierto? Es decir, que LB fuera más grande que LR, un caso demasiado raro, pues la resistencia del perfil se calcularía con esta ecuación. En ninguno de los casos, la capacidad del perfil puede dar mayor que la plastificación. C sub B podría incrementar tanto la resistencia de esa reducción lineal que incluso estas cuentas podrían dar mayores, como en este caso, a MPX. Pues eso no se puede, lo máximo que puede desarrollar el perfil es la plastificación. Así que se aterriza, por eso ahí dice límite superior de MPX o momento plástico con respecto al eje X. Muy bien.
En el paso 4.6, pues lo que hacemos es el resumen de las resistencias disponibles del perfil. Entonces, por el estado límite de fluencia no aplica porque el alma es no compacta. Por pandeo local de la aleta tampoco aplica porque la aleta es compacta, no va a sufrir pandeo. Por pandeo local del alma, esta sí aplica porque tenemos un alma no compacta y esta es la resistencia, 29.92, tal como lo calculamos. Y por pandeo lateral torsional, PLT, esta sería la resistencia, 30.79, que fue lo que acabamos de hacer. Gobierna el menor de los 4 estados límite, en este caso será el pandeo local del alma, PLA, con 29.92 kilonewton metro. El factor de reducción, phi, para flexiones, 0.9, por lo tanto la capacidad del perfil por el eje fuerte será de 26.93 kilonewton metro. Muy bien, vamos ahora al paso quinto. Aquí hay que hacer una especie de reseteo de lo que hemos hecho. Lo que vamos a hacer ahora es girar el perfil y volver a hacer lo mismo, ¿cierto? Para no tener complicación en las variables. Entonces giro el perfil. Ahora este sigue siendo el eje Y, este sigue siendo el eje X. Vamos a evaluar el momento alrededor del eje Y. Ahora el ancho B será la dimensión más larga y la altura será la dimensión más corta. Eso pues, considerando que cuando me refiero a B sobre T, B minúscula sobre T, estoy hablando de las alas del perfil, pues estas ahora son las alas, ¿cierto? Los elementos que son paralelos al eje de estudio. Y las alturas, pues serán los elementos que van perpendiculares al eje de estudio. Y cambiamos como el nombre de las cosas solo para este caso, ¿no? Así será más fácil comprenderlo. Entonces, volvemos nuevamente a la sección F7 de la especificación ISC 360-2016. Paso 5.1, pues revisar nuevamente la relación ancho-espesor de la aleta. Vamos a la tabla B4.1b de la especificación, el caso 17. Ya habíamos calculado los valores de lambda P y lambda R, son los mismos porque pues solo dependen del material. Ya fueron calculados en el paso 4.1. Aquí están los dos límites. Pero ahora la aleta va a tener una relación ancho-espesor de 68.68. Por lo tanto, alrededor del eje Y, tenemos que la aleta es esbelta. Habrá que estudiar la resistencia flexión del perfil por el eje débil con una aleta esbelta. Y pues es de esperarse que cuando estudiemos el alma, como ahora el alma va a ser el lado corto, pues nos dé compacta, ¿cierto? Entonces tenemos aleta esbelta y alma compacta. Esas ahora son las características del perfil por el eje débil. Entonces empezamos con el paso 5.3 para el cálculo de los estados límite, el primero el de fluencia, sección F7.1 de la especificación ISC. El momento nominal en Y será igual al momento plástico en Y, si este fuera el caso que aplicara. Esto sí, solo sí, tanto alma como aleta deben ser compactas para que pueda desarrollar toda la plastificación. Es decir, que este estado límite no aplica, ¿cierto? Porque tenemos que la aleta es esbelta. En el paso 5.4 estudiamos el estado límite de pandeo local de la aleta. La sección F7.2 nos da los requisitos. Para secciones con aleta compacta no es aplicable, ¿cierto? Nuestra aleta es esbelta. Secciones con aleta no compacta, este ítem tampoco lo vamos a aplicar porque nuestra aleta es esbelta. Y el inciso C habla de secciones con aleta esbelta, que es nuestro caso. Aplicaría calcular la resistencia con estas ecuaciones porque nuestra aleta es esbelta. El valor de la resistencia será Fy por el módulo elástico efectivo con respecto al eje Y. Este será el ancho efectivo, que obviamente tendrá que ser menor que el ancho real, ¿cierto? No puedo aprovechar todo el perfil, sino solo lo que ven acá oscuro. Esto se ignora con la parte de la resistencia debido a que, pues, como es tan largo ese elemento, tal vez esa zona es tan inestable que no pueda soportar carga, ¿cierto? Esto enfocado
como la flexión, ustedes lo pueden revisar como un par de fuerzas, ¿cierto? Una en compresión y la otra en tensión. La de compresión es la que nos preocupa. El perfil puede tener un cambio de flexión, es decir, como tiene momentos positivos y negativos, sea el caso, pues no nos complicamos y le restamos a ambos lados esa área que está determinada solo para la compresión. Si no fuera estricto, solo le restaría el área B menos B sub E a la zona de compresión. La de tensión la deja tal cual pues, porque la tensión no sufre pandeo local. Pero para facilitar las cuentas, no nos vamos a enredar en eso. Restémoslo y quitamos un módulo elástico pues, completo. Así será pues, más fácil. Entonces, tenemos acá el ancho efectivo y con ese ancho efectivo podemos calcular un módulo elástico para restárselo al módulo elástico total de la sección, en este caso con respecto al eje Y. ¿Listo? Vamos a reemplazar los valores. Aquí el valor de B sub E, en función de las variables ya reemplazadas, nos da que es 111.8 milímetros. El B de la aleta es 191.63. ¿Cierto? Así que la diferencia entre esos dos valores será lo que debo restar en términos de módulo elástico. Aquí está el delta de módulo elástico que le debo restar a la sección total, ¿cierto? Pues básicamente aquí es la inercia de ese rectángulo B menos B sub E, ¿cierto? Dividido entre la fibra más alejada, eso es el módulo elástico, que sería la H medios, y ahí sale esta ecuación, si ustedes la desglosan un poco más. Y tenemos que el módulo elástico efectivo será el módulo elástico total de la sección menos el módulo elástico de la franja B menos B sub E, que no está actuando o que no se considera que actúa como parte de la resistencia del perfil con respecto al eje débil. Reemplazando valores, pues encontramos que la capacidad del perfil con respecto al eje Y es 8.46 kilonewton metro, 8.46 por 10 a la 6 newton milímetro. 1.000.000 de newton milímetro corresponde a 1 kilonewton metro. Están multiplicando 1.000 y 1.000. Por eso, si divido en 1.000.000 newton milímetro, encuentro kilonewton metro. Así facilito las cosas y elevo todo por 10 a la 6. Ya estoy hablando ahí de kilonewton metro. Muy bien. Siguiente estado límite, el pandeo local del alma. Ya sabemos que no es nuestro caso porque el alma, como ahora es tan corta, pues no sufrirá pandeo local. Aplicaría el inciso A, no es aplicable. Ya habíamos explicado qué pasa, qué ecuación debemos emplear si fuera el caso en el que el alma tenga relación ancho-espesor que clasifique como no compacta. Y acá las ecuaciones en caso que el diseño aplique la relación ancho-espesor como con alma esbelta, ¿cierto? Entonces utilizaríamos estas ecuaciones que ya habíamos mencionado. Muy bien, entonces para el caso del estado límite por pandeo local del alma no es aplicable. ¿Por qué? Porque el alma es compacta. Paso 5.5, estado límite de pandeo lateral torsional, no aplica debido a que estamos evaluando el perfil por el lado débil y por el lado débil no se presenta el estado límite de pandeo lateral torsional, solo es el caso que se estudia en una sección rectangular por el lado fuerte. Incluso si la sección es cuadrada tampoco aplicaría. Bien, en el paso 5.6 pues escogemos el menor de los estados límite que acabamos de revisar. El de fluencia no aplica, tenemos la aleta es esbelta, el pandeo local de la aleta es el que aplica, ¿cierto? Tenemos una aleta que es esbelta y pandeo local del alma no aplica porque el alma es compacta. Por lo tanto, la resistencia del perfil con respecto al eje débil será de 8.46 por el factor de reducción 0.9. Encontramos que phi MNY será de 7.61 kilonewton
por metro. Esa es la capacidad de flexión con respecto al eje débil. Muy bien, ya tenemos calculado la capacidad de flexión con respecto al eje fuerte y la capacidad de flexión con respecto al eje débil. Vamos ahora a calcular la resistencia por cortante en ambas direcciones. En el paso 6 vamos a calcularla con respecto al eje X. Entonces tendremos que remitirnos a la sección G4 de la especificación de ISC. G4 de la especificación ISC nos da los parámetros para revisar la resistencia por corte. La resistencia está dada por 0.6 FY, el área del alma considerada y el factor C sub B2 que se calcula con base a la sección G22 de la especificación ISC. Tenemos que calcular dos límites, 1.10 raíz de K sub B por E sobre FY, que en este caso nos da 59.22, y 1.37 por la raíz de K sub B por E sobre FY, que en este caso nos da 73.76. Y de acuerdo a donde nos dé la relación H sobre T, en la dirección X vamos a estudiar B sobre T porque el cortante se evalúa con los elementos que son paralelos a la dirección de la fuerza. Si estoy evaluando la fuerza en la dirección X, los dos elementos que van a soportar cortantes, este y este, es decir, de dimensiones B y T, ¿cierto? Por esa razón es que tengo que revisar el valor de C sub B con base a la esbeltez o relación de ancho-espesor de ese elemento en la dirección de la fuerza. En este caso es 22.09, el valor de C sub B2 es equivalente a 1. Es relativamente corto, así que es estable. Los estados límite que pueden darse en diseño por cortante, la fluencia por corte, ¿cierto? El pandeo inelástico y el pandeo elástico. Entonces, si es el caso que B sobre T estuviera entre 59.22 y 73.76, pues el factor C sub B2 tendría que calcularse con base a esta ecuación, la G210, y si es mayor a 73.76, pues tendría que utilizar la ecuación de G211, que es esta. El valor mayor que puede dar como cálculo C sub B2 es 1. De ahí en adelante, si es en alguno de los otros dos criterios llegase a clasificar, pues ese valor es un factor de castigo en la resistencia, pues tendrá que ser menor a 1, ¿cierto? En este caso es 1, debido a que estamos en la zona de fluencia por corte. Así que la resistencia del perfil por el eje fuerte es 0.6 por FY por el área del alma. El área del alma es 2 veces B sobre T, ¿cierto? El B por T, perdón. B por T 2 veces. Tengo acá dos tramos. Se ignoran las aletas o el tramo largo, perdón, no hablemos de aletas, sino el tramo largo. Se ignora porque está orientado perpendicularmente a la dirección de la fuerza, solo contamos con la capacidad de los elementos paralelos a la fuerza, y también se ignora el aporte de las curvas de transición entre un elemento y otro. Entonces el área será 2 veces B por T, ese es el área que soporta corte, entonces estos dos pequeños rectángulos que se forman ahí. El valor de phi es 0.9. El valor de K sub B se toma como 5 para el cálculo de las ecuaciones de la sección G22. Así que la resistencia o la capacidad del perfil será 71.2 por 0.9, equivalente a 64.1 kilonewton. Esa es la resistencia por corte en la dirección X, 6.4 toneladas de capacidad. En el paso 7 vamos a revisar la resistencia disponible ahora con respecto al eje Y, al eje fuerte. Miren, la dirección Y es el eje, hablo de fuerte en el sentido de la capacidad corte. Por flexión, el eje fuerte es el eje X. Para cortante, en la dirección Y, es la dirección de mayor capacidad, ¿cierto? Tengo más área. ¿Sí? Recuerden que la fuerza actuante, pues tendrá en cuenta solo los elementos que vayan paralelos a esa fuerza. En este caso, las dos almas. Entonces necesitaría H sobre T, ya sabemos que es 68.68. Revisamos en la misma escala que nos presenta la sección G22 para el cálculo de C sub B2,
ahora nos da que estamos en la parte de pandeo inelástico, nos toca calcular el factor C sub B2, reemplazando valores nos da 0.86. Volvemos a la ecuación de resistencia, que es 0.6 por Fy por el área del alma, que es 2 veces H por T. Recuerden que los elementos que van paralelos a la fuerza, pues serán las áreas que contribuyan a la resistencia. Por el factor C sub B2 de 0.86, dividimos entre 1000, encontramos una resistencia nominal de 190.8. Multiplicándola por 0.9, que es el factor de reducción por corte, pues la resistencia en la dirección Y será de 171.8 kilonewton, algo así como 17 toneladas para ese perfil. Así que ya tenemos las resistencias requeridas y las resistencias disponibles. Ahora nos toca calcular los índices demanda-capacidad por la interacción simultánea. Incluso si existiera carga axial en la correa, pues nos vamos a las ecuaciones de la sección H1 de la especificación ISC y encontramos dos casos. En el primer caso, si predomina la compresión, o sea que tenga un valor de compresión superior el perfil al 20% de la capacidad, pues tendríamos que hacer una interacción con esta ecuación, la H11A. Pero en nuestro caso, donde pues la carga axial casi la estamos despreciando, es decir, este valor sería 0, pues es un tema únicamente por flexión. Será la relación entre la demanda y capacidad de los momentos en cada eje. Por ejemplo, para la combinación 1, si reemplazáramos, pues la relación carga axial, capacidad por carga axial sería 0. Aquí tenemos el momento último que nos arroja la combinación 1 en dirección X, y este es el momento último de la combinación 1 con respecto al eje Y. Y abajo pues serán las resistencias disponibles phi mnx y phi mny respectivamente. Los denominadores para este cálculo de los índices siempre van a ser los mismos porque es la capacidad del perfil. Y en los numeradores pues tendremos las fuerzas internas que están aplicando para cada combinación de carga. Por ejemplo, para la combinación 1 nos da que el índice es 0.32. Cada combinación tendrá su índice de demanda-capacidad, reemplazando los valores, y gobierna el mayor de todos. La combinación 3, tenemos un índice de 0.63. Lo que hay que cuidar es que ese índice no se pase de 1. Mi recomendación es para una correa, cuando los índices estén por encima de 0.6, es decir, 0.8, 0.9, para una correa, pues hay una alta probabilidad de que vaya a tener problemas por deflexiones. Usualmente las correas no las gobierna la resistencia, las gobierna la funcionalidad, la rigidez, es decir, el control de las deflexiones por carga. Así que no se les haga raro, es decir, es de pronto algo muy riesgoso, tratar de llevar esos índices a la unidad con ánimo de optimizar. No vaya a dejar de lado la revisión por deflexiones, principalmente en cubiertas de baja pendiente, ¿no? Cubiertas muy planas, con pendientes de 3%, por ahí por ese orden. Podría ser muy peligroso dejarlas eh, con unos índices de resistencia muy altos, dado que pues tendrán altos índices de flexiones y podríamos incluso tener problemas de posamiento y otros problemas, ¿no? Entonces, hacer muy cuidadosos con eso. Es decir, en una correa es muy raro que gobierne la resistencia. Ese es el mensaje. Entonces, en el paso 8 también tenemos la interacción simultánea entre la torsión, el cortante y la flexión. La torsión la estamos ignorando. Estamos considerando que todas las cargas están llegando al centro de gravedad del perfil. Ese es un camino para cortar el problema. Yo podría ser más riguroso, mirar exactamente dónde está apoyada la cubierta con respecto al centro de gravedad del perfil y decir, oiga, ahí hay una pequeña excentricidad y empezar a calcular un torsor, calcular la resistencia a torsión y también revisarlo en la ecuación H32 de la especificación ISC e incluir este índice. Les decía que los índices
demanda capacidad en correas, pues tenderán a ser bajos. Por lo tanto, si le incluyen la torsión, pues tenemos ahí un colchón, pues no creo que sea suficiente como para que ya el perfil no gobierne por resistencia. Es decir, que podríamos saltarnos eso un poquito, no ser tan estrictos con respecto a esa excentricidad, ¿no? Acá estamos asumiendo para el ejemplo que todas las cargas lineales o las cargas distribuidas están llegando al eje centroidal del perfil, ¿cierto? Pero realmente está apoyado en la aleta. Habrá que mirar, proyectar ese eje centroidal con respecto a la aleta, al punto central de la aleta, y tenemos una excentricidad que puede darnos alguito de torsión. Los índices son bajos. Yo creo que ahí en ese colchón caben. Muy bien. En nuestro ejercicio no consideraremos la exigencia por torsión y carga axial, ¿no? Adicionalmente, por tratarse de una condición simplemente apoyada, el momento será igual a cero donde el cortante es máximo, ¿cierto? Y se podría reescribir esta ecuación tan larga ahora en esto. Únicamente nos va a quedar el índice evaluado en corte. En flexión ya lo hicimos. Si ustedes hacen la correa continua, pues sí tendrán en los apoyos, por ejemplo, flexión combinada por cortante, y tal vez la ecuación dará unos índices un poco mayores. Pero en nuestro caso, simplemente apoyada, pues coincide que el momento máximo está donde el cortante es cero, y el cortante máximo coincide donde el momento es cero. Uno podría de pronto buscar un punto intermedio y revisar ese índice, pero pues, para efectos del ejercicio no veo que valga la pena. Bien. Entonces, cumple. Miren los índices. Demanda capacidad para la ecuación H32, el máximo nos da de 0.06. Estamos súper sobrados. Muy bien en ese aspecto. En el paso 9 vamos a revisar el control de las deflexiones. Hay una tabla en el documento IBC que nos da algunas luces para determinar. No es tan claro qué tanta debe ser el límite de flexiones. Yo creo que tiene que ver mucho con la integridad de la teja, de que no se deforme mucho y de pronto se presenten entre los pegues de las tejas algún tipo de filtración. Bueno, como cuidando el elemento que está soportando como tal. Para el ejemplo para no enredarnos mucho, vamos a utilizar un límite L sobre 240. Es decir, para 6 metros la deflexión máxima sea 25 milímetros, una pulgada, ¿cierto? Que esa es una deflexión relativa entre los puntos de apoyo de la correa. La deflexión total del sistema tendrá que considerar también la deflexión de la cercha o de la viga, si es el caso de una nave industrial, ¿cierto? Eso es una deflexión aún acumulada, será lo que se deflecte la viga, ¿cierto? Si estamos hablando de una nave industrial, y más lo que se deflecte la correa. Esa será la deflexión total del sistema. Pero aquí relativamente entre los puntos de apoyo, estamos evaluando sobre el criterio de L sobre 240. Bien. Entonces, las cargas que van a actuar en cada dirección serán las cargas, llamémoslas de servicio, simplemente la suma de la carga muerta más la carga viva. No vamos a considerar las cargas de viento debido a que pues este es un criterio de carga permanente, ¿cierto? De trabajo de la cubierta. Pues la carga de viento es una carga ocasional, una carga ambiental que no está presente en todo momento, así que pues el control solo lo haremos para las cargas de servicio. Ustedes podrían tener otro tipo de consideraciones de control, pero para el ejemplo utilizaremos este. Bien, entonces en la dirección Y sumamos las dos cargas en newton por milímetro. Un kilonewton metro es lo mismo que un newton milímetro. Calculamos la deflexión para una viga simplemente apoyada, que es el caso de nuestro ejemplo de la correa. Pues si la van a hacer continua tendrán que hacer algún tipo de modelito, revisarlo por estas tablas que tienen diagramas de momento y de deflexiones, y revisar la deflexión máxima. La deflexión máxima en una simplemente apoyada está en la mitad. El cálculo se basa en la ecuación 5W L a la 4 sobre 384 EI.
carga en la dirección Y, inercia con respecto al eje X, está la deflexión por el eje fuerte, 20.8 milímetros, y aquí calculamos la deflexión con respecto al eje débil, 13.4. Podemos hacer acá un movimiento, representar el movimiento de la correa debido a las cargas, con las dos deflexiones en ambas direcciones, y encontrar pues, la deflexión total. La deflexión total podría estimarse en 24.75 milímetros. El límite es 25 milímetros, pues acá coincidió. Estamos prácticamente cumpliendo por 0.25 milímetros para este ejemplo. Entonces, la deflexión máxima es mayor, permitida, es mayor a la calculada, por lo tanto estaríamos bien. Esta correa sería apta. Observen que acá está lo que yo les comentaba, el máximo índice de demanda-capacidad que nos dio fue 0.6, y aquí estamos en el tema de revisión de deflexiones al límite. Miren la deflexión calculada versus la máxima permitida de acuerdo al criterio que estemos evaluando. Así que gobernó por temas de funcionalidad, más no por resistencia. Bien. Ahora vamos con el paso 10. Corresponde al diseño de la conexión por el lado de la correa. Se recomienda que la placa de conexión tenga una longitud de al menos la mitad de la altura del perfil. Eso para garantizar requisitos de estabilidad. Adicionalmente, la conexión debe contar con al menos 2 pernos. Probaremos con 2 de pernos A325 con la rosca incluida en el plano de corte. Para eso la letra N, quiere decir que está la rosca incluida en el plano de corte, y de diámetro de 5/8 y agujeros sobredimensionados. Vamos a buscar un agujero más grande, esto también para facilitar, como no van a haber transmisiones de carga axial, pues vendría bien hacer los agujeros sobredimensionados para facilitar el montaje de las correas, ¿no? Pero si los voy a hacer más grandecitos, pues tengo que revisar eso en el cálculo. Usemos placas de conexión en acero A36 y el material de aporte de la soldadura con electrodos E70. Bueno, muy bien. Entonces, la propuesta que en mi criterio funciona bien para conectar en el extremo de un perfil es colóquele una tapa, ¿sí? Un poquito más grande que la sección, eso con el ánimo de que le quede una pestaña y usted puede hacer una soldadura de filete todo alrededor, ¿cierto? Y en esa tapa le pone una placa perpendicular, que sería el apoyo de la correa, y sus 2 agujeros y listo. La correa queda sellada, queda internamente protegida. Recuerden que pues un PT solo lo puedo pintar por fuera, por dentro no lo puedo pintar, así que si lo sello bien tendré una mejor posibilidad de que mi perfil tenga una mayor resistencia a la corrosión, dado que la dificultad de protegerlos por dentro pues es evidente. Entonces, metodología de apoyo es el que más hemos utilizado en nuestra planta. Entonces vamos a diseñar el apoyo de esta correa para una carga en la dirección Y, en la dirección principal del perfil, de 8.13 kilonewton y un cortante de 0.9 kilonewton. Pues corresponde a las máximas fuerzas cortantes que se obtuvieron de las combinaciones de carga. Pues todo programado en un hoja Excel, uno podría hacer la revisión de los estados límite para todas las combinaciones, pero utilicemos esa en la que nos da un cortante último en la dirección Y 8.13 y un cortante de 0.9 kilonewton. Entonces, en la dirección Y revisemos la placa. Ese sería el paso 10. Entonces, en la dirección Y, esta sería la configuración. Vamos a poner una placa que nos sirva de tapa al perfil propongo que sea de 1/4 de pulgada de espesor. 1/4 de pulgada son 6.35 milímetros, eso para que tenga pues un espesor compatible con el diámetro de los tornillos que vamos a emplear, que es 5/8. Aquí está el diámetro del pernos de 5/8, eso corresponde a 15.88 milímetros. El diámetro del hueco sobredimensionado es 20.64 y el diámetro de cálculo es tomar el diámetro del hueco y sumarle un 16avo más
para considerar los daños alrededor del agujero cuando éste se fabrica. Entonces, el diámetro de cálculo como tal será de 22.2 milímetros, 7/8. Bueno, entonces en el paso 10.1 vamos a revisar la capacidad de transferencia por carga excéntrica en los conectores. Entonces, el conector como tal no es solo el perno, el conector como tal es el trabajo conjunto de la placa y el perno. La placa porque la placa puede fallar por desgarre o por aplastamiento y el perno puede fallar por fractura de la sección. Entonces, lo que primero falle será lo que gobierne el diseño del conector. Entonces, me toca calcular cuál de esos tres parámetros es el más débil. Entonces, podemos empezar por la fractura por corte en la sección del perno. Entonces, este es el área del perno, el valor phi de reducción y la resistencia del perno por fractura por cortante. Esta sería 55.52 kilonewton. Ahora, por desgarre de la placa, suponemos que el espesor de la placa también sea de 1/4, me refiero a esta placa, ¿cierto? Entonces, voy a buscar la distancia más cercana al borde. Esa distancia se llama L sub E. Si a L sub E le quito medio hueco, entonces encontraré LC, que sería la distancia para desgarrar material. Aquí reemplazando valores, pues encontramos que LC corresponde a 14.68 milímetros. Ese sería el material libre que hay desde el borde del agujero hasta el borde de la placa. Hemos considerado aquí en el diseño que las distancias al borde son 25 milímetros. Vea que acá tenemos acotados 50 entre ejes, 100 en total. Así que esto mide 25 y esto aquí mide 25, ahí por la construcción del dibujo. Y en la otra dirección también, no está acotado, pero en la otra dirección, así que se escoge la distancia más cercana al borde para considerar el desgarramiento. Bien. Entonces la capacidad por desgarre lo revisamos con esta ecuación. 0.75 el valor de phi, 1.2 LC sub P por FU. Me disculpan que olvidé colocar acá la referencia de la ecuación, pero está en la sección J de la especificación ISC. Ahí encuentran las ecuaciones para las conexiones. En este caso está la ecuación que me evalúa el desgarre. Entonces ya llevamos fractura por cortante en el perno, en el tornillo y desgarre en la placa. Nos falta estudiar el aplastamiento. Entonces, el aplastamiento se revisa con esta ecuación, 0.75 por 2.4 por el diámetro del perno, por el espesor de la placa y por el esfuerzo último del material. Recuerden que escogimos que las placas fueran en A36. Obtenemos una resistencia de 74.41 kilonewton. Entonces, la resistencia del conector será el menor de los tres estados límite que acabamos de revisar. Entonces, el menor de los tres es el estado límite gobernado por el desgarramiento. ¿Sí? Así que la capacidad del conector es de 34.4 kilonewton, 3.4 toneladas. Si pongo una placa más delgada, pues ese valor seguirá bajando. Así conserve el mismo tamaño de los pernos, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, para 1/4 de pulgada y una distancia al borde de 25 milímetros, la capacidad es de 34.4 kilonewton del conector. Esta ecuación ya la he venido utilizando en otros videos. Es una ecuación que comprime pues, el procedimiento para calcular la distribución de fuerzas en un grupo de pernos por carga excéntrica, empleando el método elástico, que es el método más conservador. Ustedes podrían evaluarlo con el método del centro instantáneo de rotación, pues en mi concepto no vale la pena, pero podría darse que por curiosidad ustedes lo revisaran por el CIR, el método centro instantáneo de rotación. También en el canal tenemos un video que le va a explicar a usted cómo calcular por los dos métodos cuál es la fuerza que toma cada conector dependiendo de la excentricidad de la carga que se mide desde el centro de gravedad de los pernos, ¿cierto? Cada perno cuánta fuerza podría tomar. Siempre nos enfocamos en el más alejado y con base al más alejado es que
revisamos la resistencia del conector. Por ejemplo, aquí necesitamos saber cuál es la resistencia con respecto al eje Y. Pues esto nos dará como parámetro el cálculo del factor C, que es el que está acá entre paréntesis grande, nos da 1.638 por la resistencia del conector individual, que es 34.4. O sea, el menor de los tres estados límites ahora es la resistencia del conector, ¿cierto? Así que la capacidad del sistema será de 56.36 kilonewton. Eso será, la excentricidad tomada es de 17.5 milímetros. Para una placa simple, nos dice que si la cantidad de conectores en la fila vertical que yo use es menor o igual a 5, ¿cierto? En este caso es 2, la excentricidad podría reducirla a la mitad. En este caso, la excentricidad total, si esto mide 60 en total, ¿cierto? Y esto mide 25, pues es 35 milímetros. Al tratarse de una placa simple, podría reducir esa excentricidad a la mitad. Me lo permite el manual de construcción de ISC. Si tuviera más de 6 pernos, 6 conectores, 6, 8, hasta 12, lo máximo que puedo utilizar es 12, entonces tendría que utilizar la excentricidad plena, es decir, los 35 milímetros que hay acá, ¿cierto? En total mide 60, 25 mide aquí al eje y los otros 35 mide hasta acá, hasta el punto donde está la soldadura. Otro criterio a tener en cuenta es que el tamaño máximo de la placa tendría que ser la mitad del diámetro del perno más 1/16. Eso lo cumple ampliamente, no lo revisamos. Y adicionalmente, se me olvidaba acá decir que la placa, si la excentricidad que hay entre el eje de los tornillos y el borde acá de conexión es menor a 90 milímetros, se excluye el estudio de la flexión en la placa, es decir, el pandeo lateral torsional o la resistencia a flexión en la placa no va a gobernar. Entonces, cumpliendo esos requisitos, facilito las cosas en el diseño, ¿no? Hay más explicación frente al cálculo de una conexión simple en el video de conexión vigueta a viga de carga, también que está contenida en este canal, de pronto para que lo revisen y puedan comprender un poco mejor el concepto. Bien. Esta es la capacidad por el estado límite de transferencia de carga en los conectores bajo carga excéntrica. Bien, la excentricidad se da porque pues, desde el grupo de conectores hasta la soldadura hay un brazo, entonces ahí hay una flexión. Eso es lo que está estudiando ese estado límite. En el paso 10.2 revisamos el estado límite por fluencia por cortante en el área bruta. Entonces lo que vamos a revisar es la capacidad de la placa de espesor 635, que fue como lo definimos, por fluencia por corte. El área bruta por cortante será 100 milímetros por 635 de espesor, 635 milímetros cuadrados. El valor de phi es igual a 1, nos vamos a la ecuación J43 y reemplazamos valores. Phi R sub NY será 1, el factor de reducción, 0.6 FY, y el área. Y eso lo dividimos en 1000 para pasar de newton a kilonewton. La capacidad por corte de esa placa es de 94.49 kilonewton, casi 9.5 toneladas. Muy buena resistencia de esa placa. Paso 10.3. Revisamos el estado límite por fractura por cortante en el área neta. Aquí el área de estudio será la que pase por los agujeros, ¿cierto? Tener en cuenta que el área de descuento, en el área de descuento voy a considerar un diámetro un poco mayor al real, un D', que corresponde al diámetro del hueco real más 1/16 para considerar los daños alrededor del agujero. Así que el área neta por cortante será el área total en la dirección de la fuerza, porque es por corte. Cuando estoy revisando un área que es paralela a la fuerza, eso es cortante, menos el área que están ocupando los agujeros. Ese es el área neta, ¿cierto? El área neta será de 353.06 milímetros cuadrados. Vamos a la ecuación J44.
reemplazamos valores y la capacidad por fractura por cortante será de 65.14 kilonewton. Ahora vamos al paso 10.4, en el que revisaremos el estado límite por bloque de cortante. Nos remitimos a la sección J43 de la especificación AISC. Esta es la única falla que se puede presentar. El bloque de cortante es una falla combinada por fractura, por corte y fractura por tensión, ¿cierto? Y es el análisis de caminos de falla en el que usted pueda desprender totalmente un pedazo de la placa por efecto de la fuerza cortante. Este sería el único caso que se puede dar, ¿cierto? Entonces, esta área que ven aquí proyectada será a su NT, el área neta por tensión, y estos dos pedacitos, este más este pedacito, será el área neta por cortante. El área bruta por cortante será el total hasta el eje del tornillo por el espesor de la placa. Tenga en cuenta que como estoy hablando de áreas netas, los diámetros que debo restar, o las partes de diámetro que debo restar, debe ser con el D', es decir, con el diámetro de cálculo, no el diámetro del hueco, sino el diámetro de D', que corresponde al diámetro del hueco real, más un 16avo o 1.6 milímetros, para tener en cuenta los daños alrededor del agujero cuando éste se fabrica. Bien, entonces puedo tener ya el cálculo del área neta tensión. Aquí está el área bruta por cortante y aquí el área neta por cortante. Aquí estoy reemplazando en el área neta por tensión. Observen que tomo 25 milímetros y le resto medio agujero. Medio agujero es 22.22 sobre 2 y eso por el espesor de la placa que es 635. Fácil. El área bruta por cortante será 75 milímetros, el total hasta el eje por el espesor de la placa, y el área neta por cortante será, tomo el espesor, el área bruta total por corte y le resto un agujero completo y medio acá, o sea 1.5 agujeros es lo que voy a restarle. Cada agujero tiene un diámetro de cálculo de 22.22 milímetros y el espesor de la placa 635. Fácil. Entonces ya hice la primera tarea, calcular las tres áreas, área neta por tensión, área bruta por corte y área neta por cortante. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar en la ecuación J45, pues he cambiado un poco la presentación de la ecuación, pero es exactamente la misma. Corresponde a escoger entre el menor entre la fractura por corte y la fluencia por corte y le sumamos la fractura por tensión. Reemplazamos valores. El valor VS es un factor de distribución de esfuerzos en el área de tensión. Se supone ahí que los esfuerzos están de cierta manera uniformes, luego ese factor VS es 1. Las áreas tal cual como se calcularon, y este es el FU de la placa para A36 y el FY de la placa para A36, que es el material que escogimos. Entonces la capacidad por bloque de cortante en la dirección Y de la placa será de 75.94 kilonewton. Paso 10.5 corresponde al resumen de los estados límite en la placa en la dirección Y. Pues aquí está cada una de las resistencias disponibles, aquí por los conectores, por fluencia por corte, por fractura por corte y por bloque de cortante. Gobierna pues el menor en FI/RNY es igual a 56.36, es decir, la transferencia por los conectores. Fue quien gobernó el diseño. El B sub Y, que es la resistencia requerida, es 8.13, entonces estamos bastante sobrados, estamos bastante bien con esa proporción de capacidad y carga aplicada versus capacidad. Muy bien. Como tenemos componente en la dirección X de cortante, pues aquí la pendiente es relativamente baja, 12.5%, pero supongan si tuvieran una correa en una pendiente tan fuerte, cercana al 100%, es decir, unos 40, 45 grados, pues las dos componentes en la dirección X y Y pueden llegar a ser importantes. Yo pensaría que tranquilamente se podría de aquí en adelante despreciar estos cálculos
porque tengo la certeza de que la pendiente es relativamente baja, o sea, la exigencia principal está con respecto al eje fuerte. Pero en el caso de que tuviéramos una correa con una pendiente mayor, con una inclinación mayor de la cubierta, cercana al 100%, pues esa componente empieza a ser más importante. Entonces, lo revisaremos para efectos del ejercicio. Entonces, la componente en Y, PSU Y es 0.9 kilonewton, una carga relativamente baja, pero está excéntrica con respecto a al punto de unión de esa placa con la tapa, 35 milímetros. Este es el espesor de la placa que sugerimos desde un principio, de 1/4 de pulgada, y el valor de la excentricidad será de 35 milímetros. Ese corresponde al valor de A, se tomaría completo. Entonces, fluencia por cortante en la dirección X, pues tenemos toda la placa, esa será la resistencia por corte, será igual a la del paso 12, ¿cierto? Perdón, a la del paso 10.2 que calculamos, no habrá cambio. En el paso 10.6 revisamos la fluencia por flexión en X. Esa fluencia por flexión, pues es está dada por un momento alrededor del eje Y, ¿cierto? En la placa, es un momento por el eje débil de la placa, y la exigencia estará dada por B sub U por 35 milímetros, es decir, 900 newton por 35 milímetros. Y eso, pues, esa resistencia requerida la tendremos que comparar por el momento plástico que pueda desarrollar la placa. Necesitamos saber cuál es el módulo plástico de la placa, longitud por el espesor al cuadrado sobre 4, 1008 milímetros al cubo, y podemos revisar directamente la plastificación porque estamos evaluando la placa por el eje débil, lo que quiere decir que no se presentará el estudio del pandeo lateral torsional, ¿cierto? En el otro sentido, no evaluamos la flexión de la placa porque la excentricidad no supera los 90 milímetros. Y pues ISC permite que ese estado límite se ignore si el valor de A, que es esa distancia entre el eje de la fila vertical de tornillos y la soldadura, no supere 90 milímetros. Pero en este caso sí nos toca revisarlo porque pues estamos evaluando la capacidad de la placa por el eje débil, es decir, en un momento alrededor del eje Y. Muy bien. Entonces, la resistencia será la plastificación dividido entre la excentricidad. El valor de phi, 0.9. Entonces, con respecto al eje X, el phi RNX será de 6.43 kilonewton. El resumen de los dos estados límite para la placa en la dirección X será la fluencia por corte, que ampliamente lo cumple, y la fluencia por flexión. Entonces, como obtenemos apenas una resistencia requerida de 0.9 kilonewton, pues cumple. En la medida que yo incremente la inclinación de la cubierta, ya no fuera más inclinada, pues esa componente horizontal pues va creciendo. Esa componente en la dirección X, perdón, no es horizontal, en la dirección X pues va creciendo. Debemos hacer la interacción por corte, ¿cierto? Debe ser menor o igual a 1 de las dos capacidades en la dirección X y en la dirección Y. Tenemos que por la placa de 0.29 menor a 1, pues cumplimos. Nos falta revisar en el paso 10.9 la soldadura en la placa. Podemos probar con el mínimo tamaño de filete, de acuerdo a la tabla J42 de la especificación de ISC, que nos pide que para una placa de 1/4, la soldadura de filete que vaya a aplicarle sea de al menos 3.2 milímetros o 1/8 de pulgada. Vamos a calcular la soldadura para 1/8 de pulgada, es decir, para 3.2 milímetros de tamaño de soldadura, a ver qué pasa. Tenemos esfuerzos combinados en la soldadura. Tenemos un esfuerzo en la dirección Y, el otro esfuerzo en la dirección X por la componente en X. Reitero que uno podría despreciar los esfuerzos en X dado que la pendiente es relativamente baja, pero en la medida que esta pendiente vaya incrementando, pues puede llegar a ser importante esa componente en la dirección X. Esta básicamente es la placa, aquí está la tapa, ¿cierto? Aquí el esquema de el cálculo de los esfuerzos. Este es un esfuerzo por cortante y estos son los dos esfuerzos obtenidos por flexión. Entonces, vamos a revisar el esfuerzo en donde todos sumen. Entonces, donde sume el que esté con flexión,
con respecto al eje X y el que está por flexión con respecto al eje Y, ¿cierto? Y aquí tenemos el de corte. Podemos calcular el esfuerzo último, ya teniendo pues las dos componentes vectoriales, las que están por momento, que son normales a la dirección de la F sub U mx y F sub U my, son componentes normales a la placa de etapa, ¿cierto? Y la otra es la componente por corte. Entonces podríamos calcular un esfuerzo resultante entre esas dos magnitudes de esfuerzos que tienen una dirección vectorial, ¿cierto? Entonces el F sub U será de 104.83 newton por milímetro. El ángulo entre los dos esfuerzos lo podemos determinar entre la resistencia resultante y la dirección del cordón, ¿cierto? Lo podríamos calcular con esta ecuación. Prácticamente es la suma de los esfuerzos por flexión dividido entre la suma entre el esfuerzo cortante. Esas dos componentes me podría dar el ángulo de inclinación de esa resultante, 67.04. Vamos ahora a la ecuación J25, que en donde la resistencia del material de aporte depende del ángulo de inclinación de la fuerza. Entonces, para 67.04 grados, ¿cierto? La resistencia será de 704.23 newton por milímetro. Aquí estamos empleando tamaño de soldadura mínimo, 3.2 milímetros. Si no nos cumple, podemos utilizar un tamaño más grande. No hay limitación en ese tamaño de soldadura debido a que estamos conectando dos placas que son perpendiculares y cuyos bordes están amplios. No hay una frontera. Entonces, cumplimos. El esfuerzo exigido en la soldadura es menor que el disponible. Cumplimos. Entonces, para la revisión de la placa extremo, phi F sub n es igual a 0.75 por punto 10 por 410 por 6.35. Eso nos dará 1171.6 newton milímetro. Eso lo que estamos haciendo acá es revisar la fractura por corte en esa placa. Así que la resistencia última es menor a la disponible, cumpliría. La placa extremo sobresale 5 milímetros en cada borde con el ánimo de facilitar la aplicación de la soldadura de filete que queda todo alrededor. La soldadura se propone en todo el contorno del perfil PT con el tamaño mínimo de 3.2 milímetros. No justifica calcularla por la gran longitud en el perímetro del tubo. Muy bien. En este esfuerzo de la placa extremo, reitero que lo que estamos revisando es la fractura por cortante en la placa, por milímetro de longitud. Entonces aquí está 0.6 FU por 0.75 el factor de reducción y por el espesor. Entonces, este esfuerzo por fractura por corte tendrá que ser menor que el fractura por corte, tendrá que ser mayor, eso es, en términos de resistencia disponible, tendrá que ser mayor que el que está aplicado de 104.83, por lo tanto, por fractura por cortante en el material de la placa que va soldada contra el tubo, cumpliría. Muy bien, entonces, acá hemos terminado el diseño de la soldadura. Y creo que aquí ya también terminamos el desarrollo del ejercicio. Comentarios del ejercicio como tal, pues teniendo en cuenta que la correa es el miembro que más se repite en una cubierta y buscando optimizar el diseño, también se podría calcularse como continua para disminuir los momentos cortantes y deflexiones. Eso pues mejoraría tener un diagrama a ambos lados, ¿no? No solo para el positivo, como en el caso de la simplemente apoyada. Se tendría como solución una menor sección. En ese caso, la correa pasará ininterrumpida sobre las cerchas o vigas que la reciben. Habrá que diseñarse un portacorrea por encima de la cercha o viga principal, que le provea apoyo y estabilidad lateral. En el caso del diseño que hicimos,
pues se trata de una placa que está agarrada lateralmente al miembro de apoyo, ya sea una cercha o una viga. ¿Cierto? Muy bien. En la conexión podría revisarse el diseño empleando un espesor de placa menor, por ejemplo 316, 4.76 milímetros. Sin embargo, desde el punto de vista de manipulación durante el proceso constructivo y la proporción entre el tamaño de los tornillos y la placa, pues el espesor de 1/4 podría ser adecuado en lugar de 316 más delgado. En la práctica se recomienda usar mínimo 2 tornillos de 5/8. Así el cálculo muestre que cumple con un diámetro más pequeño. Es muy raro ver en una obra que uno utilice pernos de media pulgada, ¿no? Pues a partir de 5/8 para estructuras, digamos que lo que usualmente en el medio es lo que se hace. Muy bien, estos son comentarios generales del ejercicio. Por último, pues presentarles acá los detalles ya vistos en en un diagrama más espacial. Aquí tenemos la correa, la PT 270 por 200 por 3, la tapa como tal. Observen que detrás de la tapa se dejó la pestaña de 5 milímetros para poder soldar alrededor una soldadura de filete de 1/8 de tamaño, ¿cierto? Quedaría como una placa extremo. Perpendicularmente a ella, pues está eh, la placa de, de apoyo como tal, los 2 tornillos de 5/8. La sección de la placa es de 60 por 100 por 1/4 de pulgada, o 6.35 milímetros en acero A36. Aquí están las 2 soldaduras que calculamos. Aquí estamos suponiendo que las 2 placas de transferencia son iguales y aquí pues estará soldada a la cartela o al alma del perfil, si la aleta cabe en ese espacio, ¿no? Si no, pues tocará hacerla un poco más larga y habrá que calcular 2 veces esa placa. Aquí para efectos del ejercicio, calculamos una única placa, pues considerando que será la que apoye la correa en el extremo de la misma. Bueno, muy bien. Hasta acá se termina el ejercicio, pues espero les sea muy útil. Cualquier comentario, pues con mucho gusto, en la medida que se pueda, lo vamos atendiendo. Espero que haya sido claro el ejercicio y que sea una herramienta importante para que puedan ir organizando sus hojas de cálculo. Esto permite corroborar los resultados de pues, los programas convencionales que tenemos a la mano y es un arma poderosa saber que lo que estamos haciendo en un software de diseño pues está bien. Muchísimas gracias por su atención y su tiempo. Espero en otra oportunidad volvernos a encontrar. Muy amables, que estén muy bien.